Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast donde no nos preocupa la caída de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Instagram, porque pues nosotros somos chavos modernos y usamos nada más TikTok y plataformas de audio, ¿no es así? Efectivamente, Telegram, como decías, las 3 T's, Sí. TikTok, Telegram y Twitter, aunque no usamos Twitter. No usamos Twitter todavía porque tenemos miedo de que se nos eche encima Fernández Noroña y nos muerdan, ¿no? Pero bueno, esto es Yo Opino Podcast, el podcast que te ayuda contra la desinformación de tu tía de WhatsApp. Yo soy Alex Rodríguez y a mi izquierda en esta ocasión tengo a mi hermano. Hola, yo soy Iván Rodríguez, muchas gracias por sintonizarnos. Y esto no podría ser Yo Opino Podcast sin este bonito sonido. Y así es como empezamos con las noticias más relevantes de la semana, que han sido bastantes memeables. Cuando estamos grabando esto, se cayeron las redes sociales más populares de Zuckerberg, Facebook, Twitter e Instagram, pero ya justo acaban de regresar cuando empezamos esto. Efectivamente, justo te acaba de caer también la riqueza de Zuckerberg, unos cuantos milloncitos de pesos, entonces él acaba de perder más en unas cuantas horas que tú lo que vas a ganar en toda tu vida. Así es, o sea, ya no se va a poder comprar una casa en Venezuela como lo hizo Luisito el Pillo Comunica, pero 2 casas, ya tiene el muchachón 2 casas. Con lo que perdió seguramente hubiera podido comprar Venezuela, pero... Pero ya bueno, ya creo va que a no poder. es algo que le interese a Zuckerberg, ¿verdad? Sí, se me olvidó mencionar, al otro lado de la cámara tenemos a nuestra productora del día de hoy, a Guri Ame, ¿lo dije bien? Sí, que así búsquenla en Instagram para que vean sus cosplays y sus recomendaciones de anime en TikTok, ¿no? Que es nuestra red más popular en estos momentos, el TikTok. Aquí nomás nos escuchan como 3 personas, 4, pero en TikTok nos escuchan como 2000. Las queremos, esas 4 personas que nos escuchan. Muchas gracias. Y bueno, aparte de la noticia de la caída de las redes de Zuckerberg, también tuvimos la noticia, esto es parte de la desinformación. Dijeron que iban a quitar una sopa instantánea del mercado. A ciertos medios de comunicación se les ocurrió decir la marca más popular de México, que es la Maruchan, que por cierto, no es la más barata, queridos amigos foráneos. Hay marcas de sopas instantáneas más baratas incluso que la Maruchan. Bueno, no voy a decir marcas porque no nos patrocinan. Investíguenlo, hay un video que acabo de ver hace poquito en YouTube. Okay. Entonces, no es la más barata la Maruchan, Pero es un clásico, carnal. pero es el clásico de los foráneos mexicanos y todo el mundo ya se estaba rasgando las vestiduras porque ciertos medios de información dieron mala noticia y resultó que ni siquiera era la Maruchan la que se iba, ¿verdad? Pero los de Maruchan agradecieron mucho el marketing. Gracias por la publicidad, gracias por subir las acciones de Maruchan. Todos están muy agradecidos. La columna vertebral de la alimentación de los estudiantes de México está muy feliz. Así es. Y bueno, pues sí, esto es parte que parecerá como algo mínimo, pero aquí se demuestra cómo funcionan las fake news, ¿no lo crees, querido hermano? Efectivamente, sí, o sea, como siempre fueron los medios que por buscar el clic dieron una noticia falsa y todo el mundo pues simplemente la replicó, ¿no? Fue una cámara de eco que continuó manteniendo la noticia viva y pues en realidad solo era una fake news, ¿no? Y como siempre, era lo que ponían, se quejaban de que AMLO iba tras las sopas Maruchan, sino contra el crimen organizado, y la gente ni siquiera es para informarse bien de que ni siquiera era contra las sopas Maruchan, contra quién iba. Pero bueno, parte de la desinformación en México. Así es esto de la desinformación, como también fue el caso de lo que pasó con TV Azteca y los maestros de la UNAM, que eso ya lo defendimos directamente en TikTok. Una vez más agradezco a quienes llegan por aquí a través de TikTok, ¿no? Entonces, y bueno, también está la noticia de la telenovela de Ricardo Anaya, ¿De que no iba a trabajar los viernes? de que no va a trabajar los viernes y por eso se comprobó. Y haré un video exclusivamente para TikTok donde hable de no mames esta serie de Ricardo Anaya, ¿no? Entonces esa noticia la vamos a dejar para TikTok. Pero hablando de Ricardo Anaya, vamos a hablar de que el PAN entró al juego de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador dijo, estos pueden ser mis presidenciables, y inventó una lista como de 20 personas, ¿no? Y Marco Cortés acaba de ganar como único candidato, las elecciones se religió para ser presidente de su partido, siendo el único candidato, qué sorpresa, pero en su discurso, pues nombró a los presidenciables del PAN, ¿no? O sea,
El menso cayó en el juego y ahorita te voy a decir por qué, Por ¿no? favor, por favor. O sea, echó toda la carnita al asador. Así es, y eso provoca ciertas cosas, pero vámonos por partes. Te voy a leer la nota. Por favor. Entonces, querido hermano, te comento cuál es la lista de presidenciables Por favor, del por favor. PAN. Me tienes con el Jesús en la boca, mi hermano, por favor, coméntame. Marco Cortés mencionó a los actuales gobernadores panistas de Chihuahua, María Eugenia Campos, el de Yucatán, Mauricio Vila, el de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el mandatario saliente de Querétaro, Francisco Domínguez. Y bueno, en esta nota no aparece, pero así. Mencionó también que en Acción Nacional no se puede permitir que vuelva a haber una fractura en su interior, como en 2018 con Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Ujú. Te digo que no lo encuentro en esta nota, pero por ahí también vi que había mencionado precisamente a Ricardo Anaya y bueno, aunque él no lo haya mencionado, obviamente la que se va a apuntar es Margarita Zavala. ¿Cómo ves a esta lista de destacados presidenciables del PAN? ¿Te convence alguno? Pues realmente ninguno me convence. O sea, creo que en Guanajuato han tenido, creo que su mayor índice de violencia en los últimos años, entonces eso no habla bien de ellos. Cabeza de Vaca, si no mal recuerdo, lo andaban investigando por desvío de recursos y los otros tres ni me suena su nombre, así te lo pongo. El de Querétaro es muy popular entre Porque los de Querétaro. Querétaro. Y el de Yucatán es muy popular entre los de Yucatán, pero sí, realmente, si pensamos que tienen que hacer campaña y ese tipo de cosas, no son personajes que sean muy notables en la política, y los que son notables en lo negativo. Margarita Zavala, Ricardo Anaya, que ahorita está, según él, siendo perseguido político, y Cabeza de Vaca, que a ver si qué pisa primero, si las urnas o La cárcel, ¿no? Y creo que, insisto, Ricardo Anaya... Digo, más bien, perdón, Marco Cortés entró en el juego de López Obrador por dos motivos. Motivo número uno, ahora sabe a quién investigar, Ujú. ¿no? Que muchos podrán decir, ay, es una persecución política. Pero si no tienes cosa que te pique, no, Cola que te pisen. ajá, no tendrías de qué preocuparte. Y Exactamente. pues todo indica que estos personajes tienen una cola muy larga. Ese es lo primero. Lo segundo, meter rencillas entre la alianza opositora, entre comillas, ¿no? Sí. Porque si Marco Cortés ya salió a destapar a sus presidenciables, Ujú. el PRI va a decir, oye, ¿y por qué los míos no tendrían que ser presidenciables? Exacto. Y el PRD va a decir exactamente lo mismo. Entonces, hay de dos, o llegan a un acuerdo o hay una ruptura. El problema aquí es que como son partidos que, pues, Cada vez están peor. exactamente, pues, lo único que están buscando es un hueso. Entonces, uno, más bien dos de tres van a tener que ceder el hueso. Ujú. El PRD probablemente sea el que más fácil Exacto, diga, tenga que ceder. doy los bracitos a torcer porque no tiene nada que ofrecer. Pero PRI, PAN, ahí va a estar la bronca, ¿no? Pues quién sabe, ¿eh? En el PRD Mancera pues, han dado muy activo últimamente. Y pues con esto de la línea 12, pues también están intentando arrojar a todos bajo el tren en lugar de a él, ¿no? Sí, pero pues al final de cuentas, si es algo que no se dice, por favor que se diga un poquito más. También hay que apuntar el dedo a Mancera. Digo así, vamos a apuntar el dedo a Claudia Sheinbaum, que llegó un sexenio después. Ujú. Tendríamos que apuntarlo también a Mancera, que estuvo un sexenio checando que supuestamente no hubiera nada malo en la línea del metro, ¿no? Entonces, así como se critica de que la carrera de Sheinbaum y de Brad cayeron junto con el metro, también tendríamos que señalar a Mancera, que nomás se anda escondiendo y se anda haciendo güey. Sí, que si no mal recuerdo, esa sección justo de la línea 12 fue inaugurada durante su sexenio. Lo que inauguró Ebrard fue la parte Ujú, subterránea y creo la que parte sí. elevada la inauguró Mancera, que sí el Así es. proyecto es de Ebrard y sí él tiene la mayor responsabilidad, pero Mancera pues, también no es una blanca palomita, ¿verdad? Ojo ahí, y aprovechamos que esto seguramente va para el TikTok para pues pedir que esto se solucione antes de las elecciones, ¿no? Por favor, sería lo bonito. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la nota. Algo que quería comentar que me dio mucha curiosidad que mencionaba que no se podían permitir otra fractura dentro del PAN. Y apenas hace un mes andaban fracturando porque invitaron a Vox y unos estaban diciendo, ay, no, nosotros no los invitamos, pero nosotros sí lo invitamos. Entonces, todavía ni ya las elecciones ya se andan fracturando estos carnales. Exacto. Y te digo, o sea, no sé si no... Pues bueno, no sé, a mí Marco Cortés no me parece el político más inteligente de todos los que tenemos y no está vislumbrando cómo pues López Obrador se los está mareando. Yo creo que inclusive le doy el beneficio de la duda al Alejo Moreno, creo que es Alejandro Moreno, el del PRI, que creo que todavía agarra más la onda, pero Marco Cortés no se da cuenta de que el PG está jugando con ellos.
les puso un 4, les puso una trampa y se metieron como Ujú. ratoncitos por el queso. Sí. O sea, solitos aceptaron la trampa. Sí, o sea, me da mucha risa cuando dicen que el peje está tonto. No, se hace el tonto. Y ustedes caen en el juego. O sea, si tú eres de los que piensa que el peje está bien estúpido, es porque te está haciendo estúpido. Ujú. Que él no da paso sin guarache, el señor, ¿no? O sea, se la sabe. Entonces, cuando parece que está haciendo tonto, se está haciendo el tonto. Así es, así es. Y bueno, se hizo a sus tontos El pan. mínimo ahorita al PAN, ¿no? Pero insisto, vámonos a la nota principal, que es la de los Panama Papers. No, ¿Ok? los Digo, Pandora los Papers. Pandora Papers. Los Panama ya fueron. Así es. Dame un segundito. Te voy a leer la nota Por para favor, que mi hermano. veas qué está pasando. La nota la estoy sacando del País, que por cierto es uno de los medios, pues que fueron los que estuvieron involucrados, hasta donde tengo entendido, en esta investigación, ¿ok? La caja de Pandora se ha abierto en las élites mexicanas. Una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos Ujú. opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales. Entre los más de 3.000 mexicanos que figuran en los papeles de Pandora, la última investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de la que forma parte El País, están los nombres de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, Ujú. que eso es importante, ¿no? El Del ex actual presidente. del actual presidente, Ajá. Andrés Manuel. Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, él todavía es secretario de Oh. Comunicaciones y Transportes, el senador Armando Guadiana y Julia Abdalá, pareja de Manuel Barlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad. El alcance de los documentos, para que no digan que aquí que ya nos dieron el chayote, que no sé qué tanto. Bueno, fuera, ajá. El alcance de los documentos es amplio e incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Ah, Ok, sí, pues ya sabes, los nombres exóticos para ladrones exóticos, Sí. ¿no? Pero vámonos por partes. Seguramente esto se está publicando en jueves, entonces seguramente esta noticia ya la vieron y la revieron y toda la cosa. Entonces aquí ya nada más que como que se podría decir Ujú. que ya vamos a estar dando como conclusiones del tema, sí, ¿no? los comentarios nada más. Sí, sí, sí. Y hablando de comentarios, bueno, con lo poco que llevamos, carnal, ¿qué comentario tienes? Que seguramente no es todo lo que ha salido, porque si son casi 12 millones de documentos, seguramente va a seguir saliendo y saliendo y saliendo, porque no creo que alguien ya se los haya echado todos, porque fue algo que sucedió también con Wikileaks, que salió Wikileaks y pasaban años y años y la gente seguía encontrando basura en Wikileaks. Que esto es importante. Estaba escuchando en la mañana una entrevista con Quinto Elemento Ujú. que mencionaba precisamente Wikileaks. Lo que hizo fue que toda la información que encontró, que pudo filtrar, la filtró Julian, ¿no? Ujú. En esta investigación en particular, leyeron los documentos, así es, y la información que les parecía relevante, la información que tanto nosotros como audiencia como el gobierno debería de conocer, fue la que publicaron. O sea, aparte de esto hay más, Ujú. pero lo que se publicó es lo relevante. Los personajes que desde la consideración de los reporteros era así como, aquí deberías fijarte porque aquí hay algo raro. Esos fueron los que se publicaron. Entonces, imagínate, y estamos hablando nada más, estamos mencionando lo que nos interesa, entre comillas, ¿no? Ujú. Que son los políticos. Pero también hay empresarios y también hay artistas. O sea, son 3.000 Ujú. mexicanos los que salieron Madre santa. en los Pandora Papers. ¿Cómo ves? Entonces que está bastante preocupante, ¿no? Porque aparte son los más ricos de México, los que andan desviando el dinero allá en empresas offshore. Que no sé si quieras comentar más o menos qué es lo que dicen. Sí. Bueno, voy a explicarlo como lo entendí en las noticias. Yo no Ok. soy economista, pero la cosa está así. Los empresarios multimillonarios hacen
tipos de empresas extranjeras, por así decirlo, y esas empresas extranjeras las tienen ya sea en diferentes países o en lo que llaman paraísos fiscales, ¿no? Es decir, básicamente, para que me entiendan, sacan el dinero de una u otra forma del país y lo invierten en otros países donde pagan menos impuestos, donde tienen menos broncas de declaraciones, donde pues es más fácil estar moviendo el dinero, ¿no? Ahora, aquí está el detalle y es lo interesante de todo esto. No es ilegal. Ujú. Lo que están haciendo no es ilegal. Esto es lo más interesante. Lo que están haciendo es una costumbre que al parecer lleva años manejándose entre las personas que tienen grandes cantidades de dinero. Obviamente, seguramente ustedes que están viendo esto a través de la cámara o a través del micrófono y yo, pues no conocemos cómo funciona esto porque no tenemos esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Ve? Pero estas personas tienen esa cantidad de dinero para estarlo moviendo en el extranjero. Entonces, esto es interesante. No es ilegal. Ujú. Pero, ¿cuál crees que es el pero? Pues que está medio sospechoso, ¿no? Pues deja tú lo sospechoso. Mira, por ejemplo, también estaba escuchando a economistas hoy en la mañana en las noticias mencionar que es una práctica común, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Ujú. No es lo mismo ser un multimillonario de 2 millones de dólares a ser un multimillonario de 1 millón de dólares. Aquí, Ya no eres multimillonario y solo tienes 1 millón. exactamente, ya nada más eres millonario. ¿Y contra quién crees que se vayan los delincuentes? ¿Contra el multi o contra el millo? Exactamente. Entonces, puede ser que yo sea multimillonario de 2 millones, pero en el país solo tengo registrado 1. Ujú. ¿Eso qué significa? Que todos esos delincuentes que están infiltrados en los bancos, como opera el crimen organizado también de una forma muy compleja, a lo mejor me quito foco, ¿no? De alguna forma, sacando el dinero del país, ¿no? Entonces es como, entre comillas, lo positivo que tienen estas prácticas, que lo hacen por seguridad, ¿no? Pero pues también hay más de una cosa negativa. Ujú. Cosa negativa número 1, y es lo que nos hace entrar en controversia. Particularmente los políticos, cómo obtuvieron Ese dinero. ese dinero, ¿no? Ujú. Sí, porque en particular la que me saltó un poquito aquí fue la esposa de Bartlett, porque pues, de dónde, o sea, no es para hacer menos a la señora, pero pues no todos, bueno, normalmente es una práctica común también entre los políticos, que los políticos usen a sus esposas, le prestan nombres para que ellas sean las que desvían el dinero y así se los investigan a él. No, ellos están limpios, pero porque las que se están llevando todo el dinero son sus esposas, ¿no? Lo hizo Duarte, por ejemplo. Y ahí está el detalle, Ujú. como diría nuestro queridísimo Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Por qué? No es la primera vez que a Bartlett le sacan un escándalo de corrupción. Y entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Sí, podemos decir que están involucrados políticos del PRI, ya se mencionó. Por ahí hay también participantes del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué se resalta tanto cuando hay un escándalo de corrupción durante este sexenio? Pues porque el actual presidente se cansa ganso de repetir una y otra vez que somos diferentes, que aquí ya no hay corrupción, que no nos metan en el mismo costal, ¿no? Pero, pues, este Bartlett sigue saliendo, Ujú. y sigue saliendo, y sigue saliendo, ¿no? Y aparte de todo, utilizando las mismas palabras de Andrés Manuel, y ya sé que todos nuestros seguidores que son AMLovers nos están empezando a dejar de seguir, pero pues hay que decirlo, utilizando las mismas palabras de Andrés Manuel, pues se supone que en su gobierno, más bien, perdón, la palabra que estoy buscando es, no puede haber gobierno rico Un pueblo. con pueblo pobre, ¿no? Y era algo que tú me mencionabas hace rato. Ese multimillonario significa unos miles de pobres, Exacto. ¿no? O sea, ya sabemos que como actúa el querido capitalismo, Ujú. es que cuando uno se hace más rico, muchos se hacen más pobres. Ujú. Y resulta que uno de esos ricos ahorita está en el gabinete del actual presidente, Bartlett. Bueno, y no solo Bartlett, o sea, ahí No, bueno, también... no solo Bartlett, pero creo que es el que más resalta. No, y de hecho, al contrario, ahí mencionaste a Germán Larrea. Larrea, Ujú, creo que es el segundo o el tercer más rico de México. ujú. Y que sabemos, ¿no? Entonces, si todavía tiene más dinero afuera en las offshores, entonces es muchísimo más rico de lo que sabemos. Y a mí, pues sí me causa mucho conflicto porque, como dices, entre más ricos, más pobres. Entre más ricos haya, más ricos hay más pobres. Y
van a decir, no, es que se puede crecer el pastel y todos comemos del mismo pastel. No, así no funciona el capitalismo. Los recursos son limitados. Si vivimos en un país con recursos limitados, quien tenga más recursos es porque se los está quitando a otro, punto, ¿no? Entonces, si estos carnales están teniendo muchos miles de millones, es porque muchos miles de millones se están saliendo de México, ¿no? Y eso es verdaderamente preocupante porque también aquí el gran problema, o sea, como dices, es legal. O sea, lo que están haciendo es completamente legal o seguramente encontraron una forma de hacerlo legal y seguramente muchos de ahí se van a escudar, van a decir, no, ¿sabes qué? Pues yo todo esto lo conseguí legalmente, no estoy haciendo nada ilegal, entonces no me pueden hacer nada, ¿no? Pero es una forma de pagar menos impuestos en tu país. Y el problema es que, dices, por seguridad, ¿no? O sea, están sacando estos millones para, porque es un riesgo, tener tantos millones en el país. ¿Y qué tal si mejor inviertes esos millones para prevenir la delincuencia y así ya no tienes miedo de que siga habiendo delincuencia porque tengas muchos millones en lugar de andar escondiendo esos millones que de todos modos ni puedes usar, ¿no? Porque los tienes escondiditos en un offshore, ¿no? Y otra es, lo hacen para no pagar impuestos, pero ellos sí se benefician de lo que se paga de impuestos, ¿no? O sea, no es de a gratis que los más ricos paguen más impuestos, es porque también son los que más se benefician de pagar impuestos. Simplemente, Slim, pues salió de la UNAM, ¿no? Y esa educación no cuesta 2 pesos, ¿no? Entonces, una de las razones por las que él invierte tanto en la UNAM es porque él sabe el costo que tiene la educación en la UNAM, ¿no? Y digo, como sea Slim, pues es de esos millonarios medio limpios. Sí, que a veces le juega al filántropo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, él no está en esos papeles, ¿no? Pero tenemos a... O no que haya salido en las noticias, no lo sé. Pero o sea, muchos de los más ricos han salido de la UNAM y muchos de los más ricos son los que no quieren pagar impuestos a pesar de que la UNAM se vive de los impuestos, ¿no? Entonces, sí, no es que los más ricos, pobrecitos, no paguen tantos impuestos porque se ganaron todo su dinero trabajando duro. No, también se ganaron ese dinero porque han vivido de los impuestos, ¿no? Exactamente, sí, porque pensemos, por ejemplo, ejemplos muy claros, en la construcción del segundo piso, en la construcción del Tren Maya. Esas construcciones son pagadas por nuestros impuestos, pero quienes las hacen son empresas privadas. Entonces son empresas que se están beneficiando de nuestros impuestos, de lo que nosotros pagamos, y precisamente como tú dices, ese dinero nosotros lo pagamos para que un privado construya y ese privado se lleva el dinero a las Islas Vírgenes. Ajá, ¿no? exactamente. Sí, buscan la forma de ellos ganar y que todos los demás pierdan, ¿no? Porque pues capitalismo, ¿no? Exactamente. Entonces, y ese es un gran problema también el que mencionas. ¿Cuál es la molestia en este tipo de casos? La molestia en este tipo de casos es que tú y yo, de una u otra forma, todos los mexicanos pagamos impuestos desde que nacemos. La comida de bebé tiene impuestos, los pañales tienen impuestos, ya después tú y yo cuando trabajamos nos descuentan los impuestos de la nómina, pagamos impuesto. Ese impuesto se supone que debe ir para que vivamos mejor. La bronca, la mucha molestia, o una de las tantas molestias de que existan los casos de corrupción, es que ese dinero que nos están quitando, literalmente nos están quitando de nuestros bolsillos para que supuestamente vivamos mejor, llega un político, se los embolsa, se hace más rico y aparte de todo los saca del país. Por eso los mexicanos pues estamos tan hartos de la corrupción que cuando llegó un candidato a prometer que iba a acabar con esto y que parecía que tenía toda la intención de hacerlo, pues votamos por él, ¿no? Al menos el 60% de este país, redondeando números, votó por él, ¿no? O sea, fue una victoria indiscutible. Pero, o sea, creo que hasta cierto punto, y no sé si a ti qué te parezca, sí se ha avanzado. ¿A qué me refiero? Hasta donde sé, el último estudio de percepción de corrupción movió de lugar a México. Digo, tampoco nos pusieron entre los mejores países, pero al menos ya no se tiene tanta percepción de corrupción hasta donde yo sé. Y bueno, algo que muchas personas reconocen de esta nota en particular es que, por ejemplo, cuando salió el caso de Brecht, y si no mal recuerdo también con el Panama Papers, Enrique Peña Nieto, quien es el presidente, o quien era el presidente de México, salió embarrado. Entonces, quien era el que está hasta arriba, pues también era un corruptote. Y si tú le preguntas a alguien en la calle si Enrique Peña Nieto le parece un corrupto, te va a decir seguramente que sí. El detalle aquí
es que si escuchas los nombres que menciono del actual gabinete del presidente, pues tampoco son nombres así como que muy reconocibles, ¿eh? O sea, son de los que, digo, salvo Bartlett, son de los que están como hasta abajo. No escuchamos un Ebrard, no escuchamos una Cordero, no escuchamos una Sheinbaum. Entonces, e incluso no escuchamos un Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto sí hay un avance, podríamos decir, de combate a la corrupción. Pero, si tú me preguntaras, ¿crees que hay corrupción en el gobierno de AMLO? Pero claro que sí, mi hermano. Yo también respondería que sí. Y creo que sería un poco autoengañarnos si decimos que no. Y hay que admitirlo. O sea, todo esto es tan complejo que muy probablemente ni siquiera sepa el presidente quiénes son los corruptos. Es muy probable, ¿no? Porque todo esto es tan complejo que puede estar alguien haciendo algún acto de corrupción y que él no se esté enterando. Vamos a darle el beneficio de la duda. El problema es que cuando salen este tipo de cosas, o sea, ahorita era para que ya Bartlett le dijera adiós, ¿no? Y digo, creo que ya es la tercera vez que aparece en un escándalo de corrupción y sigue ahí. Entonces, ¿cómo puedes llegar a decirme, estoy luchando contra la corrupción, pero este cuate lo mantengo ahí? Ya, pues, por algo no lo ha de sacar, ¿no? O sea, su poder ha de tener el señor. Pero además, o sea, lo que dices de combatir la corrupción es más complejo. Pues sí, sí lo es. O sea, sí, lo que te decían hace 1 o 2 capítulos, que no podemos cambiar. No es una transformación, sino hay una transformación cultural, ¿no? No hay una transformación de pensamiento, ¿no? Y en México se tiene mucho esta cultura de la corrupción. Está el famoso dicho que seguramente a todo mundo le han dicho, que es el de el que no tranza no avanza, ¿no? Porque en México tenemos tan interiorizada la corrupción que asumimos que si tú quieres llegar a algún puesto avanzado bueno, si tú quieres tener una carrera profesional, en algún momento vas a tener que cometer actos de corrupción. Y de ahí viene el famoso dicho del que no tranza no avanza, ¿no? Entonces, pues sí, no puedes acabar con la corrupción si no acabas con esa mentalidad, ¿no? Hasta que no digamos al que tranza se lo tuerzan o algo así. O lo despiden. Ajá. O no sé, al que tranza a la cárcel, no sé, algo así, ¿no? O sea, hasta que no se cambie ese pensamiento, pues la corrupción no se va a acabar, ¿no? O sea, aunque sí sea el mismísimo enviado de Dios Andrés Manuel, mientras el pensamiento de la sociedad no cambie, eso no va a cambiar. Y lo que me decías de la percepción, pues no solamente la percepción, sino también en general, sí se ha notado un poco el combate contra la corrupción, a pesar de que, pues sí, esa mentalidad sigue, sí se nota el combate porque era lo que decían al principio de su sexenio, ¿no? Con Peña con otros presidentes nunca nos alcanzaba para nada. Pues, ¿cómo va a llegar este güey y va a empezar a dar becas a todo mundo, ¿no? Si no hay dinero, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hizo? Acabando con la corrupción. O sea, así de sencillo. Y pues, sí, tan es así que el crecimiento del país no se ha frenado. Y también, como lo logró, fue con apoyo del SAT. Si no mal recuerdo, no creo que fue principios de este año o del pasado. El SAT tuvo el mayor porcentaje de recaudación en como 30 años. O sea, se cobró todos los impuestos que no había cobrado en años. O sea, con todos los deudores fue y les dijo, pagas o vote, ¿no? O sea, comenzó a hacer esas investigaciones de los que evaden impuestos para cobrar el dinero que debían y poder pagar todos estos programas sociales y obras públicas que está haciendo el PG, ¿no? Porque pues sí, a fin de cuentas eso se paga con impuestos y mientras que los ricos están mandando sus millones a empresas offshore para evitar, bueno, no sé si con la intención de evitar que esos tipos de programas sucedan, pero no los apoyan, pues mínimo a los que todavía se quedan y mantienen su dinero aquí, pues ya el SAT está cobrando estos impuestos y se están haciendo cosas con estos impuestos, ¿no? Y tan es así que pues, sí, tenemos las becas para los jóvenes y esas no han fallado, tenemos las becas para la gente de la tercera edad, tenemos las universidades. Entonces, pues, tal vez, aunque tu percepción no cambie, pues los hechos dicen otra cosa, ¿no? De ahí está saliendo el dinero y tan es así que la deuda pública tampoco ha aumentado. De hecho, se ha estado pagando la deuda pública porque pues, se ha logrado ahorrar dinero. Entonces, pues, al parecer, pues sí se está haciendo algo, ¿no? A pesar de que no ha cambiado esta cultura de la corrupción en México, pues al parecer sí se está haciendo algo y se notan en este tipo de acciones. Y yo creo que en términos generales sí ha cambiado hasta cierto punto, ¿no? O sea, el hecho de que ya no percibamos al presidente como el principal corrupto, como lo que pasó con Peña, e incluso con Calderón, ¿no? Tenemos el caso de la Estela de Luz y el caso de su general y sus alianzas con narcos, demás. Pues el hecho de que ya no veamos al presidente como el principal corruptor, pues ya es algo positivo, ¿no?
El problema es que todavía hay manchas. Y si no limpias esas manchas, digo, es como un hongo. Si no eliminas el hongo se va a empezar a extender y te va a ensuciar otra vez la casa. Y al rato, el que llegue, sea de Morena, o sea del PRI, o sea del PAN, si no les pones un stop, van a volver a venir los casos de corrupción. Y entonces, ese Bartlett, que es la manchita, se va a convertir en el hongo invasor. Sí, y bueno, ya aquí pues ya va a salir mi yo comunista, pero pues es que este es un problema endémico del capitalismo, ¿no? O sea, el PG es un socialdemócrata, quien diga que es un comunista es un verdadero ignorante, porque el PG no tiene nada de comunista, él es un socialdemócrata hecho y derecho, tan es así que llegó a la presidencia, y el problema con este tipo de candidatos es que nos dan la ilusión de un cambio, pero el capitalismo va a seguir creciendo, va a seguir en el interior, y el único propósito del capitalismo es crecer económicamente, ¿no? La acumulación de capital. O sea, está en la definición del nombre. Entonces, mientras ese siga siendo el mismo propósito de todos, o sea, tanto del más pobre hasta el más rico, pasando por los políticos, pues ellos van a encontrar la forma de acumular más capital, ¿no? Entonces, cuando se sientan seguros en sus posiciones políticas, van a encontrar la forma de seguir robando, ¿no? Entonces, esto es un cuento de nunca acabar. Llega la izquierda al poder, todo el mundo está feliz porque traen sus programas sociales, la gente se acomoda en esta posición, bueno, la izquierda se acomoda en esta posición, se da cuenta de que la gente está confiando en ellos, empieza a robar, la gente se enoja con la izquierda, saca a la izquierda, llega a la derecha dice que va a cambiar las cosas, llega con su puño de hierro y cambia las cosas, pero se acostumbran en el lugar, empiezan a robar, la gente se enoja con esa gente, lo saca por la izquierda y seguimos en este ciclo sin fin, que es cómo se mantienen los gobiernos en el capitalismo, ¿no? O sea, eso no va a cambiar mientras el modelo económico siga siendo el mismo. Léanse 1984 de George Orwell, que ilustra muy bien esto, ¿no? La famosa, bueno, no sé si sea muy famosa, es una pirámide que le ilustra de que está la clase alta, la clase media, la clase baja, es la clase media la que quita la clase alta, sube la clase media, sube la clase baja, hay unos que se quedan en clase baja y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Una y otra vez. Por eso se debe de luchar por que no haya clases, ¿no? Es la lucha de clases para que no existan las clases. Entonces, a ver, en conclusión, ¿existe la corrupción en el gobierno de la 4T? Sí. ¿Hay alguna forma de erradicarse la corrupción, por lo menos en el gobierno actual de Andrés Manuel? Lo dudo. Yo creo que, si bien a lo mejor es utópico decir que existe alguna forma de eliminarla, pues creo que si salen este tipo de escándalos, investigas al fondo o sea, ya el Bartlett ya debería de irse, creo yo, ¿no? Hay forma de combatirla. A fin de cuentas, la corrupción es como una herpes. Si la dejas crecer, te va a arder todo, ¿no? Pero si la combates, la puedes controlar. Ok, qué gran ejemplo, querido hermano. Y bueno, honestamente, yo diría, se comparó estos días, estamos grabando esto en lunes, entonces entre ayer y hoy, que fue cuando se hizo el escándalo de los Pandora Papers, los investigadores y muchos reporteros dijeron que era como una de las investigaciones más grandes de corrupción a nivel internacional. Está embarrado Putin, están embarrados exgobernantes de Latinoamérica, obviamente pues políticos mexicanos, está hasta Shakira ahí en los Pandora Papers, ¿no? Entonces se habló como de una de las investigaciones más grandes de corrupción a nivel internacional. Personalmente, en este caso en particular, yo lo dudo. O sea, estoy seguro que muchas de esas personas hicieron sus riquezas de forma legal, entre comillas. Sí están evadiendo impuestos en sus países, eso es cierto, pero irónicamente, curiosamente, los están evadiendo de forma legal. Entonces, si bien y era algo que tú me comentaste hace rato, pero que no lo has dicho en los micrófonos, pues la gente no debería de tener tanto dinero, porque pues tanto dinero significa muchas personas pobres para equilibrar la balanza. Pero bueno, en términos de corrupción, entre comillas, creo que un montón de políticos y un montón de empresarios van a salir bien librados de esto en especial. No se compara, por ejemplo, con Odebrecht, que Odebrecht hasta el día de hoy se siguen investigando personas. Digo, tenemos el caso de Brasil, que me parece que fue con el caso de Odebrecht, que Lula da Silva terminó en prisión. Entonces, o sea, ahí sí hubieron consecuencias chonchas. Entonces, personalmente, lo siento, creo que no es
Es una investigación, sí, muy importante. Sí que pone el dedo en el renglón de, hey, qué tanto de aquí es corrupción y qué tanto de aquí, pues, salen bien librados, vaya. Pero tampoco creo que sea como de las mayores investigaciones, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues sí, no, o sea, como dices, la mayoría de estos lo hicieron de forma legal. Entonces dudo mucho que tenga muchas repercusiones. Son interesantes ver, conocer los nombres de los que están, pues, tienen dinero en estos paraísos fiscales, ¿no? Que también era lo que te mencionaba. Abre la puerta para investigarlos, ¿no? Porque pues, de dónde están sacando este dinero, ¿no? Se supone que mínimo de los servidores públicos tenemos sus declaraciones de impuestos, al igual que supongo que también de la esposa de Bartlett, pues ahí hay algo sospechoso, ¿no? O sea, si tenemos las declaraciones de Bartlett, pues investigamos a su esposa y si vemos que hay algo que no encaja, pues de dónde salió ese dinero, ¿no? O sea, era lo que decían también en el reportaje, que esto abre la puerta, tal vez no para encontrar algo de corrupción, sino para empezar investigaciones, ¿no? O sea, esta investigación no va a ser la investigación que los lleve a detener a personas, pero sí hacer otras investigaciones que tal vez sí lleguen a la detención de personas, ¿no? O sea, seguramente, por ejemplo, Shakira, seguramente lo tiene de forma De los conciertos y así. completamente legal y solo lo hace igual para evitar pagar la mayor cantidad de impuestos, ¿no? Pero si tienes a servidores públicos ahí, pues ahí sí ya se levanta la ceja un poquito de, bueno, eres servidor público, ¿no? Tú no deberías, bueno, ¿de dónde sacaste tanto dinero, no? Yo no confiaría en un empresario con tanto dinero, pero mucho menos confiaría en un político con tanto dinero, ¿no? Exactamente. Sí, porque también era lo que te decía, así como ellos tienen sus cuentas en paraísos fiscales, pues también el crimen organizado también tiene el dinero en estas mismas paraísos fiscales, ¿no? Entonces, que tengas estas dos personas en el mismo lugar guardando su dinero, pues sí levanta un poco las sospechas, ¿no? De a ver por qué el que lo tiene ilegal y el que lo tiene legal lo tiene en el mismo lugar, ¿no? Ya para concluir, si bien, insisto, a lo mejor no es como el destape del mayor escándalo de corrupción a nivel internacional, estos son los reportajes que debemos reconocer. Estos sí son esfuerzos periodísticos, estas sí son investigaciones, este es el periodismo que se debería de hacer, no las tonterías de Broso, no las tonterías de TV Azteca, no las tonterías de muchos otros medios nacionales, no las tonterías de Milenio y del Universal ya ni se diga, ¿no? Estas son las investigaciones que se deben de hacer, entonces felicidades a Quinto Poder, felicidades a Quinto Elemento, perdón, felicidades a El País y felicidades al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por esta notable nota que nos están regalando esta semana. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más, pues sí, mencionar esto, que esto sí es periodismo de verdad, ¿no? O sea, como retomando un poquito lo que mencionas en la mañana, bueno, hace ratito de lo de TV Azteca, cuando hicieron lo de los profesores, se notó que ni siquiera hicieron su periodismo, porque ellos decían, se les ha estado pagando puntualmente a todos los profesores de la UNAM. Cuando a principios de año, mi facultad, la Facultad de Ciencias, estuvimos en huelga durante 4 meses, porque a los profesores no se les estaba pagando de forma puntual, ¿no? Entonces ahí se ve el nulo reportaje que hicieron, de que ni siquiera fueron capaces de googlear pago a profesores de la UNAM para darse cuenta de que no se le estaba pagando a los profesores de la UNAM durante la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, hay canales que ni siquiera tienen el poder de investigar en Google, mientras tenemos a otros que están haciendo estas investigaciones que incluso podría poner en riesgo sus vidas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, con eso cerramos el día de hoy este capítulo de Yo Opino Podcast. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir con nosotros, muchas gracias por seguirnos en TikTok, que seguramente el 90% de las personas que están aquí llegaron gracias a TikTok. Y bueno, no se olviden de suscribirse a YouTube para que también sepamos que el contenido que estamos haciendo aquí en YouTube les gusta, o seguirnos en Spotify o en los podcasts, que para que nos salgan las estadísticas, sepamos que lo que estaban escuchando les gusta. Y pues nada, seguirnos también a nosotros en nuestras redes, que siempre dejamos en las cajitas de comentarios. Pero bueno, mis redes de todos lados es Poesía Incorrecta. A mí en Facebook, YouTube y TikTok me pueden encontrar como Furio Sensei, Furio con Y, y en Instagram como Iván-Furio. Y a Aguri Ame, si lo dije bien, Aguri Ame, nuestra productora del día de hoy, la pueden encontrar como Aguriame en sus redes sociales para que también vayan a seguirla. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Esto fue Yo Opino Podcast. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.